¿Sabías que hubo un tiempo en el que toda la humanidad hablaba un solo idioma y estuvo a punto de construir una torre que desafiara el cielo? Después del diluvio, las aguas habían retrocedido y la tierra comenzaba a llenarse, otra vez, de vida. Los descendientes de Noé crecían, se multiplicaban y viajaban juntos, como una sola comunidad. No había fronteras, no había malentendidos. Una sola lengua, una sola cultura, un solo propósito. En su caminar, llegaron a una vasta llanura, en la región de Sin. El terreno era amplio, fértil y perfecto para establecerse. Allí tomaron una decisión que cambiaría la historia para siempre. No se dispersarían. Permanecerían unidos, pero no solo querían vivir juntos. Querían ser recordados. «Vamos», se dijeron unos a otros. «Fabriquemos ladrillos y cozámoslos al fuego». No usarían piedra como sus antepasados. No dependerían de lo que la naturaleza ofreciera. Crearían sus propios materiales, ladrillos firmes, unidos con asfalto, tecnología primitiva, pero revolucionaria para su tiempo. Ingenio humano en acción. Y entonces nació la ambición. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. No era solo arquitectura, era orgullo. No era solo unidad, era autosuficiencia. Querían alcanzar el cielo por sus propios medios. Querían seguridad sin depender de Dios. Querían fama que resonara más alto que cualquier mandato divino. Mientras levantaban la ciudad, la torre comenzaba a crecer. Nivel tras nivel, cada ladrillo colocado con entusiasmo, cada jornada celebrada como una victoria. La estructura se elevaba imponente sobre la llanura, visible desde kilómetros de distancia. Las voces resonaban al unísono, más alto, más fuerte. Que todos sepan quiénes somos. El proyecto avanzaba rápidamente, porque nada los detenía. Se entendían perfectamente. Coordinaban cada detalle. Su unidad era su mayor fortaleza. Pero algo invisible comenzaba a gestarse más allá de lo que sus ojos podían ver. Desde lo alto, el Señor observaba, no con temor, no con sorpresa, sino con profunda intención. La humanidad estaba unida, pero no para honrar a Dios, sino para exaltarse a sí misma. Y cuando el corazón humano se une en orgullo, el resultado puede ser más peligroso que cualquier arma. La torre seguía creciendo, pero el cielo estaba a punto de responder. La narración bíblica nos muestra entonces una escena poderosa. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. No porque no pudiera verla desde el cielo, sino porque el texto nos presenta una ironía profunda. Aquella torre que pretendía alcanzar los cielos era tan pequeña ante Dios que Él descendió para observarla. La humanidad pensaba que estaba tocando el cielo, pero desde la eternidad apenas era un punto diminuto. Dios vio algo más que una construcción. Vio un corazón colectivo lleno de autosuficiencia. Vio una generación que había decidido vivir sin Él. Vio unidad, pero sin propósito divino. Y dijo: este pueblo es uno, y todos tienen una sola lengua. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. No era que Dios temiera el progreso humano, era que conocía el poder de un corazón unido en rebelión. Si continuaban así, su orgullo crecería tanto como la torre. Entonces vino la decisión que cambiaría la historia de la humanidad. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Imagina la escena. Un constructor pide un ladrillo y recibe agua. Otro grita instrucciones, pero sus palabras suenan extrañas, incomprensibles. Las miradas comienzan a llenarse de confusión. Las órdenes se vuelven ruido. La coordinación desaparece. ¿Qué estás diciendo? No te entiendo. ¿Qué idioma es ese? El caos reemplazó la armonía. La frustración sustituyó la confianza. La unidad se rompió en cuestión de momentos. Grupos comenzaron a formarse entre quienes aún podían entenderse.
Se alejaban unos de otros. Lo que había sido un solo pueblo comenzó a fragmentarse en muchos. La torre quedó incompleta. El sueño de grandeza se detuvo. No por falta de capacidad, no por falta de recursos, sino por intervención divina. Y así, el Señor los dispersó sobre la faz de toda la tierra. La ciudad fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra. Lo que comenzó como un proyecto para hacerse un nombre, terminó convirtiéndose en un símbolo eterno de confusión. La torre quedó allí como una cicatriz en medio de la llanura. Sus ladrillos endurecidos por el fuego aún hablaban de ambición. Sus niveles inconclusos gritaban una verdad incómoda. El ser humano puede construir grandes cosas, pero sin Dios nunca serán completas. Los grupos comenzaron a alejarse. Familias enteras tomaban caminos distintos. Nuevas culturas nacían, nuevas lenguas surgían. Lo que antes era una sola civilización, ahora se convertía en pueblos, esparcidos por montañas, costas y desiertos. La dispersión que tanto querían evitar terminó ocurriendo. Dios ya les había dado una instrucción clara, después del diluvio, aunque se multiplicaran y llenaran la tierra. Pero en Sinar decidieron lo contrario. Decidieron quedarse. Decidieron concentrarse, decidieron asegurarse el futuro por sus propios medios. Babel no fue simplemente una torre alta, fue un acto de desobediencia colectiva. Fue el intento de reemplazar la dependencia de Dios por la autosuficiencia humana. Fue el deseo de alcanzar el cielo sin obedecer al Creador del cielo. La ironía es poderosa. Querían llegar al cielo cuando el cielo ya estaba dispuesto a acercarse a ellos en relación. Desde entonces, Babel se convirtió en símbolo de confusión, orgullo y fragmentación. A lo largo de la historia, imperios han intentado repetir el mismo patrón en grandeza, sin humildad, poder, sin obediencia, fama, sin propósito divino. Y siempre el resultado ha sido el mismo: división. Pero la historia no termina con confusión. Siglos después, en Jerusalén, personas de muchas lenguas se reunieron y, en lugar de confundirse, comenzaron a entenderse. Lo que se perdió en Babel por orgullo, comenzó a restaurarse por gracia. Dios no estaba en contra de la unidad, estaba en contra de una unidad sin Él en el centro. ¿Sabías que hoy seguimos construyendo torres, aunque no estén hechas de ladrillos? Tal vez no levantamos estructuras que toquen las nubes, pero construimos reputaciones, proyectos, sueños, imperios personales. Construimos seguidores, éxito, reconocimiento. Y muchas veces, sin darnos cuenta, repetimos la misma frase que resonó en Shinar. Vamos, hagámonos un nombre. La historia de la Torre de Babel, narrada en el libro de Génesis capítulo 11, no es solo un relato antiguo. Es un espejo. Nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Estamos edificando para la gloria de Dios o para alimentar nuestro orgullo? Dios no destruyó la torre con fuego, no envió un terremoto, no la derribó con violencia, simplemente confundió sus lenguas. Porque el problema no era la construcción, era el corazón. Cuando el orgullo se convierte en el cemento de nuestros sueños, tarde o temprano aparece la confusión en relaciones que se fracturan, equipos que se dividen, familias que se dispersan, proyectos que se estancan. Babel nos enseña que la unidad sin Dios produce caos, pero también nos recuerda que Dios puede transformar la confusión en propósito cuando lo ponemos en el centro. La verdadera grandeza no está en llegar al cielo por esfuerzo humano, está en caminar con el Dios que ya descendió para buscarnos. La enseñanza es clara. El éxito sin obediencia lleva a la dispersión. La unidad sin humildad termina en división. Pero cuando Dios es el fundamento, lo que edificamos permanece. Así que hoy te dejo con esta reflexión. ¿Qué torre estás construyendo? ¿Tu vida está apuntando hacia el cielo o está intentando reemplazarlo? Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que necesite recordar que no todo crecimiento
es progreso. A veces, el mayor avance es volver a depender de Dios. Y si quieres seguir descubriendo historias bíblicas contadas de una manera profunda, emocionante y transformadora, suscríbete y acompáñame en el próximo relato, porque cada historia antigua tiene una verdad eterna, esperando transformar tu vida.